los candidatos están bastante centrados, y es normal que estén centrados en estos temas calientes como la seguridad, el empleo, la movilidad, pero hay varios puntos que las candidaturas abordan muy poco, con muy poca profundidad, como son los temas ligados a la ruralidad. Te doy un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es el futuro de la alimentación de Quito? Otro de los ejemplos, ¿qué es lo que pasa o cuáles son las consecuencias para Quito de la migración campo-ciudad? Ya. O sea, son 60 o más de 65 años de migración campo-ciudad intensa, que nos tuvo que haber dejado como lección que el mundo urbano caótico en el que vivimos actualmente es el resultado de una ruralidad mal atendida históricamente, y seguramente eso no están los candidatos muy conscientes, y eso se refleja también en los planes. El territorio rural es grande, pero no está tan poblado. ¿Y por qué la gente, o sea, precisamente para explicarlo, por qué ha sido esa migración que se ha dado campo-ciudad? Bueno, como te decía, es una ruralidad, la ruralidad ha sido mal atendida, mal entendida, mal comprendida. Hay planes y proyectos que no toman en cuenta estas necesidades específicas de la ruralidad, y por eso la migración no se detiene. O sea, los estallidos sociales que nosotros conocemos, 2019-2022, no son cuestión del azar, es justamente porque no hay un plan claro de apoyo y de fomento a la ruralidad desde el gobierno central, y por eso ahora en las elecciones seccionales la gente está buscando respuestas y buscando sus alternativas con estas candidaturas, ¿no? A mí me llamaba la atención, por ejemplo, digamos, del trabajo de reportería durante años, recuerdo Tumbaco, por ejemplo. En un momento se ampliaron vías para Tumbaco. Hay mucha más gente viviendo en Tumbaco, que se ha mudado también porque tiene las condiciones de hacerlo, pero las vías, cuando se hizo inversión, se hizo solo para las urbanizaciones privadas, no para la ruralidad, no para la gente. Esto lo recuerdo mucho que se reclamaba en la gestión de Mauricio Rodas, por ejemplo, desde la misma presidenta del GAT parroquial, decían, o sea, sí, ellos están haciendo inversión y planificación en estas vías que van hacia los barrios lujosos y no hacia la gente que realmente es rural. Y eso nos va a traer consecuencias en el mediano y en el largo plazo. O sea, no se está planificando en el mediano y en el largo plazo, está planificando en el momento de cómo la ciudad se va contrayendo espacialmente, cómo la ciudad va creciendo con estos grandes proyectos inmobiliarios, y se está dejando de lado ejes viales secundarios que son muy importantes para la producción agrícola, para la producción agrícola de proximidad. Nosotros vemos eso en relación a lo que sucede en otros países o en grandes metrópolis incluso, en donde las alternativas para el futuro están en la recuperación de los espacios productivos rurales. Ahí seguramente están las respuestas que muchos de los candidatos están buscando en términos de seguridad, en términos de empleo y en términos de producción. O sea, estamos pensando en que Quito es netamente el urbano, y no nos damos cuenta del potencial que puede tener el Quito rural, su hinterland rural, en términos de producción. Te doy un ejemplo. Londres al año 2050 va a tener problemas en términos ambientales, en términos de seguridad y sobre todo en términos de seguridad alimentaria. Y Londres al 2050 se planteó como estrategia recuperar productivamente sus espacios rurales. Su hinterland rural. Es decir, que los londinenses se dijeron hasta el año 2050, 65% de los productos que consumamos nosotros tienen que venir de Londres, su periferia, su hinterland rural, Reino Unido, máximo Europa, y un restante mínimo del resto del mundo. Pero esto es un proceso que puede durar ¿cuánto tiempo? Esto te digo, es una planificación a largo plazo que está previsto para el año 2050. O sea, en 4 años... Ahí fallamos en Ecuador y en Quito, en esto de que cada 4 años se cambia la estrategia total de la ciudad, no hay este plan de ciudad a largo plazo. Somos cortoplacistas, somos muy cortoplacistas, y en temas ambientales y en temas de producción y de agroproducción no estamos mirando en ese largo plazo y en ese potencial que la ruralidad nos puede dar, ¿no es cierto? Ya te digo, para garantizar seguridad, para garantizar empleo, para garantizar una producción equitativa, y para garantizar sobre todo la alimentación de las y los quiteños, incluso para pensar en temas de movilidad. Imagínate que solamente hay una de las 12 candidaturas que está tomando en cuenta planes de movilidad integral que integren lo urbano y lo rural. ¿Cuál es? Bueno, a ver, sí, yo he hecho un análisis de todos los planes, de los 12 planes. Okay. Y te puedo decir que hemos tomado 4 tópicos de análisis: alimentación, ruralidad, agricultura y agricultura urbana, y migración, entre lo que se encuentra movilidad también.
Y de esos 12 planes, solamente uno de los 12 planes aborda todas estas temáticas, que es el plan de Pavel Muñoz. 5 de los 12 planes no abordan ninguna temática, entonces vemos que es pura politiquería. En el tema de ruralidad. En el tema de ruralidad, alimentación, agricultura urbana, migración, movilidad integral. No está el plan de Rojas, Ceballos, plan de Páez, plan de Maldonado, plan de Carrión, por ejemplo. No aborda ninguna temática, y solamente 3 de las 12 candidaturas abordan, le dan por ahí un paseíto a estas problemáticas, ¿no es cierto? Que es el plan de Freire, el plan de Ponce y otro candidato por ahí. Solamente una de las 12 candidaturas aborda integralmente estas problemáticas. Yo he visto los diagnósticos de algunos planes, porque también los estamos revisando acá los días viernes junto a la ciudadanía, y por ejemplo en los diagnósticos se habla también de algo que a mí me llama la atención, ¿no? En el Distrito Metropolitano de Quito la población tiene un promedio de escolaridad de 10.8 años, la tasa de escolaridad en educación básica es del 91.4% y cae drásticamente al 60.4% en el bachillerato, y esto yo no sé qué implicación tiene ya en el desarrollo también de la provincia, y si se ha podido analizar, si tiene también conexión con lo que estamos hablando, porque en la ruralidad es donde más altos índices de baja escolaridad, sobre todo en el bachillerato y educación superior se tiene. Es un tema que hay que atender en coordinación, no solamente de los GATS, sino los GATS con el gobierno central. Es un tema que hay que atenderlo de manera urgente. De hecho, esa fue una de las razones y de los reclamos de las movilizaciones del 2019 y el 2022, de temas mal atendidos y mal entendidos, de educación rural, los jóvenes rurales. ¿Qué va a pasar con los jóvenes rurales? Ahí tenemos un potencial que no estamos entendiendo suficientemente, y que si no lo atendemos, son nuevos migrantes hacia las ciudades. Y atado a la desnutrición infantil, que también ataca sobre todo a parroquias, hay parroquias urbanas, pero también parroquias rurales, ¿no? Como Turubamba, Chillogallo, Guamanil, Argelia, Quitumbe, El Condado, Cochabamba, San Isidro del Inca, y entre las rurales está Pacto, Llua, Gualea, Nanegalito, Nono, Atahualpa y Calacalí. 28 de cada 100 menores de 2 años sufren desnutrición infantil, que también es la misma problemática. Ese es un reto inmenso que se viene años tratando, y que no se llegue a entender que la desnutrición crónica infantil no es un problema de salud, es un problema sociocultural. La desnutrición crónica infantil, seguramente el tratamiento que hay que darle, las respuestas están en los lugares y en los territorios de manera específica sobre cómo y qué deben comer esos niños, y no necesariamente tratarlo de manera macro, como lo está haciendo el gobierno y como lo han hecho también gobiernos anteriores, en donde se intenta dar a todos los niños a nivel nacional lácteos y galletas saborizadas. Eso estaba pensando yo mismo, siempre. Entonces, y ahora, con azúcar, ¿no? Claro, entonces nosotros vemos que vamos a frenar la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil es una prioridad actualmente por el gobierno. Firma con los agroindustriales lácteos. Va para abastecer de esos alimentos de los niños, y ahí vamos a fracasar nuevamente. Entonces seguramente en los territorios hay potenciales para cubrir esas necesidades, o para actuar mejor frente a esa desnutrición crónica infantil con alimentos específicos. Diego, vamos a hacer una pausa en este diálogo, pero para enlazarnos con nuestra compañera Denise Herrera, que ella está en el sector de Guápulo, y un poco también entiendo que tiene que ver y podemos atarlo a la temática que estamos tratando, porque acá hay un tema con la movilidad, y precisamente con esa conexión a esas grandes autopistas que se han construido. En este caso entiendo que es la Ruta Viva. Deni, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por trasladarte el día de hoy a esta zona y atender al reclamo de los ciudadanos y ciudadanas. Hola Sofi, qué gusto saludarles ahora mismo en Las Guarvis. Bueno, la verdad que estoy un poco agitada porque nos ha tocado caminar bastante para poder llegar a este tramo de la ciudadanía que ha expuesto precisamente lo que están viviendo en esta avenida de los Conquistadores, en el sector de Guápulo. Quien no conoce, una zona muy linda de la capital. Sin embargo, están un poco preocupados por esta obra. Quiero indicarles un poco primero cómo está el panorama. Este es precisamente la rehabilitación vial que llega a Guápulo. Esto inició el 12 de septiembre de este año, y una obra que busca darse en el marco del Plan de Rehabilitación de Quito, y donde este proyecto contempla la reconstrucción integral de la estructura vial, el cambio de adoquín en el tramo total de 3,5 kilómetros desde el Parque Navarro, debo decir, hasta la avenida Simón Bolívar, la integración de 3 zonas
de pacificación, que son áreas de diseño arquitectónico, dice el municipio. Ahora, si bien ha sido también una obra solicitada por los moradores de aquí por diferentes situaciones, ahora mismo hay un malestar y está aquí con nosotros Alejandra, que ella ha sido la que ha expuesto en sus redes sociales por qué esto les genera primero incertidumbre si los tiempos se estarían cumpliendo, y por otro lado hay preocupaciones para poder salir de sus casas, hay autos que no respetan el paso a los horarios y no son autos que viven aquí, o digo de personas que viven aquí, sino personas que quieren pasar obligatoriamente y recortar sus caminos. Cuéntanos un poquito, Ale. O sea, nosotros estamos contentos y a la vez estamos súper preocupados con el tema de la obra. Estamos, obviamente, creo que ningún ciudadano va a estar infeliz con el tema de que hagan una rehabilitación, que hagan mejorías, pero sí estamos súper preocupados porque es como que un poco incoherente que siendo un patrimonio casi que arquitectónico de la ciudad, lo vayan a dejar sin veredas, porque si tú ves el tramo que has recorrido, casi todo ese tramo de ahí está quedándose sin veredas. Entonces, aquí abajo hay un parque y arriba hay otro. Van niños, personas adultas mayores, hacen deporte, entonces, ¿por dónde van a caminar? Esa es una de las preocupaciones principales. Otra es que los carros pasan como que si fuera autopista. Entonces, lo que nosotros tenemos miedo es que esto de aquí, en lugar de ser un lugar residencial como lo ha venido siendo, lo tomen como un tramo para cortar o para aliviar un poco el tráfico que hay en estos momentos en la ciudad hacia el valle. Esa es una de las preocupaciones principales. Otra es que, por ejemplo, ¿cómo estás haciendo ahorita para salir? Me gustaría indicarles también cómo está la obra. Nosotros bajamos desde la iglesia de Guápulo y esto es real, no hay veredas. Por ejemplo, si tú quieres salir de tu casa, no hay pasos que te permitan acceder, por ejemplo, a las tiendas de arriba, o si tienes que hacer algo mismo. Ahora sube un auto a toda velocidad, la verdad que bastante preocupante, ¿no? Nos tocó movernos porque el señor en plena construcción avanzó sin ver a ningún lado. Va a tener que regresar porque no hay paso definitivamente. Los señores del ATM están abajo en los dos puentes, dejan pasar autos. Eso igual, que no hay plan de uso y gestión de pero suelo. A los moradores sí nos multan, nos dicen que a mi esposo en días pasados lo multó uno de los agentes porque obviamente nosotros queríamos subir y no nos dejaban, y hicimos incluso una lista, nos pusimos stickers para con eso como que nos reconozcan, y no le importó y simplemente no le dio paso. O sea, entiendo que sí hubo, tú mismo me contaste que pudieron como, vamos a movernos un poquito, ojalá no baje, no suba otro auto de esta manera, igual va a tener que bajar porque no hay paso. Pero no les socializaron bien del plan. ¿Cómo hacen para que los vecinos de aquí puedan desarrollar sus actividades? Socializaron el plan cómo iba a ser, lo que no han hecho es cumplir. Se han demorado en el primer tramo, ya terminaron obviamente todo lo que es la parte de Camino Orellana hasta el Parque Navarro. Las personas que vivían en ese tramo tuvieron muchas dificultades porque al inicio dijeron que iba a pasar una ruta de bus en ciertos horarios, luego ya interrumpieron el paso de esa ruta de bus, nunca más tuvieron ellos cómo acceder. Luego internamente en el barrio se coordinó para que motorizados que viven aquí mismo nos ayudaran, pero hubo una denuncia, los agentes de la MT ahí sí comenzaron a multar a esas personas y ya obviamente se quedaron sin movilidad. Lo que hacían era caminar, pero como tú ves es súper peligroso porque igual no hay veredas y nos están dejando sin veredas. Entonces mi cuñado es arquitecto y él ha hecho hemos estado revisando los términos de referencia. Ahí va regresando el carro. Tiene un apuro el señor, yo me quedo sorprendida, la verdad. Y viene otro. Entonces, en teoría sí deberían de dejarnos veredas, inclusive deberían de ampliarlas un poco. Pero lo que nosotros queremos hacer es una veeduría ciudadana, obviamente, para ver si realmente la constructora a la que se le adjudicó está cumpliendo con los términos de referencia y con los tiempos y con todo lo demás. El día viernes tuvieron una reunión
con el director de fiscalización, el director de obras públicas del municipio, y nos supieron decir que, bueno, ahí fue que dejaron de construir la parte de acá, porque ahorita está parado, pero si tú venías el día viernes, era hasta arriba que estaba la maquinaria. Entonces las personas que vivimos aquí, que son bastantes, porque es un conjunto residencial, son 2 conjuntos residenciales, es una casa que tiene 2 familias acá, otra casa que tiene una familia acá, más abajo hay más casas, con niños inclusive, nos tenían completamente inmovilizados, porque estaban terminando la parte de acá arriba y estaban abriendo abajo, está abierto abajo. La idea era que abran hasta antes de este conjunto, terminaran, adoquinaran esa parte y comenzaran a abrir la parte de acá abajo para nosotros poder salir por arriba, pero no lo hicieron así, comenzaron a abrir abajo también, y está abierto hasta la planta, más o menos, que hay una planta, no sé de qué, ahí abajo, hasta ahí está abierto. Pero no, o sea, prácticamente hacen lo que les da la gana. Yo he estado bajando con mi hijo porque el bus no puede subir, porque también los carros se dañan, y yo entiendo perfectamente. O sea, todos los niños que estudian aquí tienen que bajar caminando todos estos tramos todos los días, desde septiembre más o menos. Desde septiembre, sí. Todos caminan, y cuando ven a los niños pasar no paran las maquinarias, yo tengo que cargar a mi hijo. O sea, es una completa indolencia, completa desinformación. O sea, no, completo, o sea, mal. Muchas gracias. Ale, no sé si tienen alguna inquietud. Recordemos que este plan son de 3 tramos, desde el Parque Navarro hasta el semáforo o ingreso a La Tolita, 1,5 kilómetros, 60 días de ejecución les tomó. El tramo 2, desde el semáforo ingreso a La Tola, también semáforo Ninahualpa, 0,5 kilómetros, fue 30 días de ejecución, y el tramo 3 desde el semáforo de la Ninahualpa hasta la avenida Simón Bolívar, 1,5 kilómetros, 90 días de ejecución, es lo que informa el municipio. Denny, para preguntarle a nuestra amiga, esta vía, ¿cómo está conectada y cuántos carros aproximadamente transitan por acá diariamente, si es que tiene ese dato? Nos preguntan si tal vez tú conoces esta vía, sobre los Conquistadores, que es la vía de Guápulo, que sale a la Simón Bolívar. ¿Cuántos autos más o menos transitan? ¿Tienes algún...? Cuando no había obras, era un flujo de autos más o menos alto, por ejemplo, en las horas pico sobre todo. Comenzaba desde las 6 de la mañana como hasta las 8:30 más o menos, qué sé yo, o sea, sí habían bastantes, pasan buses, pasan autos que vienen desde Quito, que suben desde el valle también, y bajan también a esas horas. O sea, sí era bastante alto, y bueno, o sea, obviamente yo entiendo que esa es la preocupación, y lo que queremos es que nos digan la verdad, si esto lo van a utilizar como un desfogue. Si va a ser una vía si rápida, así, ¿no? Esa es la preocupación. Hay que tomar medidas, porque no, o sea, esta parte no puede ser el desfogue, o deben de poner un peaje, o un controlador de velocidad, porque también, o sea, es increíble. O sea, los autos pasan, tú viste como... Sí, la verdad que sí, yo no me quiero imaginar si pasan tan rápido en construcción, cómo será normalmente, ¿no? Muchas gracias, mi querida Denny. Bueno, acá estábamos conversando, decíamos, bueno, ¿dónde está la planificación, el tema de la socialización? Sí, algo nada más, ¿no?, que quiero agregar, claro. Sofi, recordemos que estamos también en una quebrada, ¿no? Un dato no menor. Exacto. O sea, no sé, la verdad, ahí el experto del tema sabrá también explicar cómo se llevan adelante los trabajos sobre una quebrada en temas de lluvia. No sé, yo algunas inquietudes que me hago mientras iba bajando y mientras voy viendo como el ambiente, ¿no? Pues sí, y es el tema de planificación territorial, ¿no? Que nos preocupa también muchísimo, y bueno, sobre todo cuando estamos viendo que siempre se está priorizando el tema del auto y el tema de la conexión. Ahorita pareciera ser, yo lo digo nuevamente, me parece que las vías están hechas para llegar a los barrios más acomodados de Cumbayá, de Tumbaco, no sé, y el resto realmente ni siquiera le preguntan a la gente qué siente, qué quiere, cómo le va a afectar. Es un tema, como tú dices, de planificación urbana, y sobre todo aquí es el ejemplo de la planificación urbana no participativa. Sí, entonces aquí nos damos cuenta que no hay un verdadero plan de uso y gestión de suelo, o que posiblemente el plan está ahí como un membrete,
pero que no se lo realizó de manera consensuada. Entonces esto es dramático. 60 centímetros de veredas, 7 metros para los vehículos. Es una lucha de poderes de entre el 20% de la población que tiene vehículo personal y el 80% que se moviliza o a pie o en transporte público, quitando la vegetación sin un plan alternativo, afectando el tema de las quebradas y no pensando en el tema de gestión de riesgos, sobre todo. Ese tema es un tema vital, fundamental. Porque decían, también es una quebrada, ¿no? El tema de manejos de quebradas en el Distrito Metropolitano de Quito ya nos ha mostrado cuáles pueden ser sus efectos. Efectos devastadores, como los que ya vivimos acá en la comuna, y efectos que pueden perderse incluso vidas, ¿no? Pasó algo muy similar con la calle Voz Mediano, no sé si tú te acuerdas. Retiraron adoquines que tenían 50, 60 años de historia en la administración Rodas, retiraron adoquines para asfaltar completamente esa vía empinadísima. Y el asfalto lo que hace es que no impermeabilice el agua, sino que puede haber inundaciones y puede haber accidentes de tránsito ahí. Y de hecho han existido, ocurren exactamente esto. Y se piensa únicamente en el tema tiempo, velocidad, porque tiempo es dinero y cómo puedo yo llegar a eso, a mi destino más rápido. Y evidentemente pensando en estas categorías superiores que tienen vehículo personal, ¿no es cierto? Y Diego, tú decías dentro de lo que hablábamos inicialmente, el tema de abastecimiento de la ruralidad. ¿Cómo se piensa la movilidad rural? A ver, si nosotros no pensamos en cuáles son las razones específicas de esas personas que salen todos los días de sus parroquias rurales hacia el Quito urbano, hacia el Central Business District, que se lo llama, si no entendemos esas razones, no vamos a poder dar una solución a la movilidad. ¿Sí? Entonces por eso hay que entenderlo de manera integral y descentralizar mejor servicios, descentralizar mejor las oficinas y también abastecerles de mejores servicios de movilidad pública a esas parroquias rurales, ¿no es cierto? Entonces esa es una de las aristas para comprender mejor estas problemáticas de movilidad. Como te decía, hay muy pocos planes que toman en cuenta la movilidad de manera integral a partir de una integración sustentable entre lo urbano y lo rural. Y aquí también viene lo que son las competencias de las prefecturas, ¿no? Que también cuando escuchamos los planes, estuvimos hace poquito nada más asistiendo al debate, porque todos estuvimos medio pendientes de lo que pasaba en el debate, y muy poquito se permitió, quizá por el formato, que los candidatos puedan mostrar cuáles son sus intenciones con el tema de la movilidad rural, que es una de sus principales competencias. Así es, ese es un enorme reto y ahí vamos a tener que ver los ejercicios de gobernanza que realmente puedan existir entre alcaldías con prefecturas, entre presidentes de juntas parroquiales y todos los niveles de gobierno, pero siempre incluyendo a la población y a los grupos organizativos de cada uno de los territorios de Pichincha y del Distrito Metropolitano de Quito. Eso es lo que no se ha visto cuando se construyen planes de movilidad, justamente esa participación y esa gobernanza, ese ejercicio de gobernanza. Son necesarias, digamos, obras grandes, pero también obras pequeñas que son los caminos rurales, ¿no? Yo creo que nadie ha hecho el trabajo de ir a ver qué está pasando realmente con la vialidad rural, porque yo sí he visto que se ha trabajado en ciertas zonas como para permitir el paso de productos, para habilitar también, el trabajo en el tema del agua, por ejemplo, en el riego, es un trabajo que sí se viene desarrollando, pero entiendo que también falta mucho porque viene del descuido histórico de estas zonas. Claro, el problema es que vialidad y riego son dos puntos estratégicos que finalmente van a estar cooptados por los grandes poderes en la ruralidad por poderes agroindustriales y en lo urbano por, ya te digo, el tema vehicular hacia los grandes flujos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en riego es todavía lamentable que el 80% de riego, que la tasa efectiva de riego esté cubierta en un 80% en las zonas privadas y en las zonas comunitarias solo lleguen a estar cubiertas en un 50% de riego. Entonces ahí hay un gran reto para las nuevas administraciones entrantes, ¿no es cierto? Y el tema de vialidad igual, o sea, las grandes vías favorecen a la salida de mercados de los grandes poderes agroindustriales.
En cambio, los caminos vecinales y los caminos secundarios, los que favorecen a la agricultura familiar y campesina, están bastante descuidados. Entonces, ahí tenemos un enorme reto desde la prefectura y en coordinación con la alcaldía. Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. No sé si quieres acotar algo más en torno a lo que deberíamos pensar también los ciudadanos y ciudadanas con esa intención de realmente entender lo que es la ruralidad y pensarnos un poco más rurales, que me encantó lo que tú decías al inicio. Sí, dejar de ser urbanícolas, el tema, dejar de ser tan urbanícolas, y aquí los candidatos, sobre todo los candidatos a la alcaldía de Quito, tienen un enorme reto, y es trabajar en los temas de identidad, básicamente en recuperar esa identidad quiteña que también era rural hace mucho tiempo. Hay una identidad quiteña rural que se perdió, porque repensar esa identidad quiteña rural en términos de producción, de alimentación, de fiestas rurales, de recuperación de espacios físicos también, va a ser útil si lo que buscamos es empoderamiento de los problemas. O sea, si no hay identidad, no hay empoderamiento de los problemas, y si no hay ese empoderamiento de los problemas, va a ser muy difícil que los ciudadanos recuperen la confianza entre sí para poder cooperar hacia el futuro. Y ese orgullo también, ¿no? Del campo y la ruralidad, porque hoy también, y bueno, desde hace algunos años vemos que también los jóvenes como que temen seguir el camino de sus padres, de trabajar la tierra y demás, porque las condiciones son duras. O sea, la ruralidad es dura. Vivir en la ciudad es lo más fácil, entre comillas, cuando tienes dinero y cuando tienes los medios, ¿no? Si es que no tienes esos medios, también se vuelve complejo, y lo vemos reflejado en la mendicidad que se ha incrementado y los niños en las calles, pero de ahí el trabajo de las autoridades en política pública, ¿no? No solo de las autoridades, sino también te diría de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación muchas veces lo que nos venden es que el mundo urbano es el que nos ofrece todas las posibilidades para desarrollarnos a nivel de educación y a nivel de trabajo. Entonces, ahí juegan mucho los medios y las tecnologías.